ahora vamos a una interesante entrevista con el doctor Onofre Rojas, con quien vamos a conversar de distintos temas, incluyendo el tema político. Buenos días, Onofre, ¿cómo están las cosas? Muy buenos días, muchas gracias por esta invitación y bueno, siempre aquí estamos. Yo quisiera, Onofre, empezar con el tema de las reformas, porque manejaste ese tema en el 96 y ahora hay muchas reformas todavía que se están debatiendo, pero hay un tema que está provocando escozor no solamente aquí, sino en muchas partes del mundo, que es el tema del aborto, y que parece que hay un consenso para aprobar la ley, para aprobar el Código Penal, exceptuando esos temas. ¿Cuál es su opinión en ese sentido? Bueno, en primer lugar, sí, me gustaría, ya que tú tocaste el tema, comenzaste por ahí en la introducción del hecho de que nos tocó manejar lo que fue la Comisión de Reforma y Modernización del Estado en el 1996-2000, en ese cuatrienio, y yo creo que es muy importante destacar lo siguiente, y es que en ese proceso se sentaron las bases para lo que sería o debería ser un Estado moderno. No hemos avanzado con toda la celeridad necesaria digamos, hay muchos elementos de cultura política, de correlación de fuerzas, o sea, porque al final las reformas avanzan en función del nivel cultural y también de la responsabilidad de las fuerzas políticas. Por ejemplo, ese mismo tema concreto que tú quieres hablar, el tema del aborto, o sea, eso es un tema que es un conflicto en una sociedad como la nuestra, pero es un tema que en la mayor parte de las sociedades del mundo ha sido superado, ha sido conocido, porque evidentemente que tú tienes que reconocer las causales que llevan a que una mujer pueda tener el derecho de, no abortar. Es decir, eso digamos que son escasísimas las sociedades que todavía están debatiendo ese tema. En todo el mundo en general, esto se reconoce como un derecho elemental de la mujer, o sea, el derecho incluso al ejercicio de las libertades individuales. Es decir, las constituciones normalmente reconocen, y todas las cartas, los acuerdos internacionales, sí reconocen la libertad de las personas. Entonces, las personas, en primer lugar, o sea, tienen derecho a decidir incluso sobre su propio cuerpo. Eso es algo, incluso, por ejemplo, en el ejercicio de la medicina, siempre los médicos buscan el consenso del paciente. O sea, el paciente, aun y cuando un médico orienta un determinado procedimiento, pero tiene que informarle a quien va a ser objeto de ese procedimiento. Sí. Entonces, hay siempre una libertad básica, individual, y por tanto, eso es algo en que las personas tienen la libertad. Por eso, lo que te decía es que nosotros vamos con altas y bajas. O sea, hay muchas cosas en las cuales el país ha avanzado, sus
su legislación es, digamos, incluso bastante abundante y amplia, y el país en general, yo podría decir que, es decir, por lo menos en términos de una cierta estabilidad política general, en términos de lo que ha sido, por ejemplo, el crecimiento de la economía del país. Este es un país que definitivamente ha crecido mucho económicamente. Desde el 91. Sí. Desde el 91 no, o sea, desde cuando se calcula, desde la misma caída de la tiranía de Trujillo. Es decir, la República Dominicana ha mantenido un crecimiento permanente. Este país económicamente ha crecido. Ahora, ese crecimiento sí tiene, digamos, dificultades en el ámbito de lo social. Ahí definitivamente sí que hay un gran desbalance, porque el crecimiento ha sido un crecimiento muy inequitativo. O sea, las reformas que nosotros hemos hecho en el orden económico y social no han sido lo suficientemente progresivas para que el crecimiento económico pueda distribuirse de una manera más adecuada entre los diferentes sectores de la sociedad. O sea, nosotros con los niveles de crecimiento que hemos tenido hace ya tiempo que debimos de haber superado, por ejemplo, muchos escollos en el plano, por ejemplo, un área clave que es la salud pública. Es decir, nosotros, por ejemplo, en el campo de la salud pública, tenemos algunos títulos que sencillamente dan vergüenza. El otro día vi yo un titular en el cual se da cuenta que la República Dominicana es el líder mundial en el índice de cesárea. Es decir, somos el país que tiene el indicador más alto, la tasa de cesáreas más altas en el mundo. Eso sencillamente es una vergüenza para un sistema de salud, para una sociedad. ¿Cómo es posible que lo que es un acto natural, porque el parto es es un acto de la naturaleza, lo normal, lo natural es que hayan partos vaginales, no una intervención quirúrgica, porque definitivamente, o sea, la cesárea es un procedimiento quirúrgico, es una cirugía. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros hayamos orientado nuestro sistema a eso? Eso va absolutamente en contra de los lineamientos de lo que se llama las estrategias de atención primaria en salud, que hace muchísimo tiempo, desde 1978 se lanzó como una estrategia mundial. Bueno, el otro título ligado a eso, somos el país con la más alta tasa de mortalidad y de lesiones por accidentes de tránsito. Es decir, eso es un pandemonium, eso es algo que el país debería hacer un verdadero acuerdo nacional alrededor de un tema de tanta sensibilidad que, aparte de la siniestralidad que causa, los efectos negativos en términos de la gran inversión que hay que hacer también en la reparación de los daños, porque cuesta mucho el tratamiento de los accidentes. Normalmente es una atención costosa, pero los efectos que tienen para la economía, la cantidad, cómo disminuye la productividad de las personas que son víctimas
de estos accidentes. Entonces, son elementos que te dan, que te dicen que cómo es posible que una sociedad que ha venido evolucionando de una forma tan importante, es decir, persistan esas situaciones. Y lo propio también, como decía, es decir, la desigualdad social. Definitivamente, nosotros tenemos que procurar cambios en cuanto a cómo se articula el Estado con la sociedad y cómo nosotros procuramos realmente lograr una sociedad más inclusiva, una sociedad que pueda darle más garantías a la gente. Y ahí entro en otro tema de carácter social que está acogotando a la población, porque, es decir, aparte de la desigualdad, entonces nosotros tenemos dos problemas sumamente graves en la sociedad dominicana que tienen a la gente loca. Uno es entonces el proceso inflacionario. La República Dominicana en este tiempo, lamentablemente, no ha habido la orientación correcta en el sentido de cómo reorientar las cosas a partir de que tuvimos la realidad de la pandemia y entonces, incluyendo múltiples medidas muy desacertadas que ha tomado el gobierno dominicano. Por ejemplo, hubo una medida, la Fuerza del Pueblo le advirtió muchísimas veces al presidente Abinader que no aprobaran esa ley de tasa cero para la entrada de una serie de productos al país. Vimos las consecuencias inmediatamente, cómo muchos de los sectores productivos fueron afectados. Luego, incluso tomaron otra medida con relación a impedir entonces le ponen tasa cero a productos que van a ser importados, pero luego incluso restringen la exportación de pollos y huevos, por ejemplo, hacia el mercado haitiano, que es una fuente de generación de divisas para la República Dominicana, y digamos que tú afectas un sector muy importante para la seguridad alimentaria y para ayudar a mitigar otro de los problemas muy serios que tenemos junto con la inflación, porque aparte entonces de que hay inflación, tú tienes una alta proporción de la población con el desempleo. Pero esa política de subsidio que ha implementado el gobierno no ha venido realmente a tratar de paliar un poco lo que es la inflación. Bueno, o sea, como lo ha dicho el mismo gobierno, han mitigado alguito con la gente que le están dando. Pero son suficientes, necesarios, entonces que el Estado tiene que hacerlo. Pero imagínese usted donde a una gente que le den 1.600 pesos de subsidio. ¿Para qué le da? Para una cena, un día al mes. Entonces, eso es decir, hay que revisar esas políticas sociales. El presidente Abinader dijo en su discurso inicial, la primera vez que él se presentó al Congreso de la República, él dijo que él iba a promover una ley de protección social. No la hemos visto. Pero se han ido ejecutando varios programas. Pero además que iba a reestructurar justamente el sector social. Eso, es decir, cuando tú ves las políticas, es un poquito aquí, un poquito allá, un operativo allí, un operativo allá. Eso no es así. Esas políticas sociales tienen que ser consistentes, tienen que tener estructuración. Esos programas tienen que ser organizados, tienen que ser trabajados con mucha profesionalidad. Igualmente, los beneficiarios, eso no se puede manipular. Usted tiene que realmente, incluso el sistema ese,
único de beneficiarios que fue creado el SHUVEN, en los gobiernos del doctor Leonel Fernández. Eso hay que mantenerlo como un ente de estudio, de profesionalización, es decir, con un nivel de actuación y con un nivel de transparencia que genere toda la credibilidad y efectivamente pueda mantener planes sociales consistentes, porque ciertamente hay que proteger socialmente la población, pero como te digo, muchas de las medidas en realidad son elementos mínimos de mitigación, y cuando tú le agregas a eso el otro tema que a la gente la tiene vuelta loca, que es el de la inseguridad, entonces, y allí también eso viene de la mano. Volvemos que los más afectados también son los más pobres. Tú te analizas todos los problemas, la mayoría son los pobres, pero los más afectados con todo son los pobres, porque hablamos de la inflación, pero la inflación no afecta a todo el mundo de manera igual. A que la inflación golpea más es al más chiquito, que no tiene cómo defenderse, que no tiene la posibilidad de aumentar las compras. Al contrario, lo que hace es que lo poco que tiene les reduce al mínimo las posibilidades de alimentarse, las posibilidades de lo más elemental, de vestirse, de transportarse. Entonces, es real y efectivamente, esa política social es una política que tiene que ser revisada de manera profunda, de tal manera que, digamos, podamos tener un cambio en el perfil de la sociedad dominicana. Es decir, no podemos nosotros mantener tanta gente en la pobreza. Y el tema es que ha venido creciendo entonces. Porque hay una estructura. Ha venido creciendo la pobreza. Hay una estructura que está hecha, que incluso fue el gobierno de Leonel Fernández, que es SHUVEN, que se ha mantenido. Entonces te aboga por un aumento de la política social o una concentración a un solo lugar de toda la política social del Estado hacia los más pobres. Claro, es que, realmente, el Estado tiene que organizar. Eso es lo primero, y debería efectivamente existir un órgano que coordine efectivamente toda la política social, porque existe un gabinete, un llamado gabinete social, sí. Pero ese gabinete social, es decir, comienza a actuar como si él fuera otra entidad más de las que hay, porque hay muchas entidades que entran en la política social. Está la de los envejecientes, está el Instituto de la Niñez, no sé cuánto, no sé cuánto. Bueno, el plan social, la que dice Gloria Reyes. El tema es que debe haber un órgano efectivamente de articulación, de manejo de la política social, y por supuesto que estas tienen que ser, como digo, cada vez más amplias, más inclusivas. Hay que invertir más en política social. Pero usted decía que los niveles de inflación que ha tenido la economía han elevado los niveles de pobreza. Pero claro que sí. Y a quienes más afectan. Eso está documentado. Y quienes más afectan son los más pobres, que eso, óigame, eso está estudiado y requete estudiado. La Comisión Económica para América Latina, precisamente una de las cosas que recomienda normalmente es que se debe procurar siempre tener en cuenta a los más pobres. Y cuando una sociedad es afectada por una inflación que crece por encima de lo que es, porque bueno, siempre habrá algún nivel de inflación, claro, pero no es lo mismo
que tú tengas una inflación que sea de un 1, de un 2, de un 3%, a que tú tengas una inflación de un 9%, como ha estado sucediendo en la República Dominicana. Entonces, esas cosas, cuando el pobre va a coger un carro público, cuando el pobre va a comprar el pollo, va a comprar el huevo, va a comprar el plátano, entonces se encuentra que cuando compraba 3, 4 plátanos, con eso lo que puede comprar es un solo plátano. Entonces, eso efectivamente afecta incluso la seguridad alimentaria de la gente. Hay algo que debe ser digamos, una garantía universal para todos los ciudadanos, que es eso, lo que se llama la seguridad alimentaria. Es decir, que la gente, digamos, que haya alimentos disponibles en la sociedad, pero no es solamente que los alimentos estén disponibles, sino que la gente pueda tener lo que se llama el acceso económico. Es decir, que pueda tener los chelitos para comprar, sí, para poder comprar sí, lo que existe, porque si no, pasa lo que está pasando. ¿Quiénes pueden comprar más en el supermercado? Los que más pueden. Los sectores medios y los más pobres no aguantan la situación. Mire, Onofre, ayer yo conversaba con una persona que me decía que las encuestas que se están dando a conocer le dan una aprobación al presidente de la República de un 63%, pero que hay otras encuestas que entonces en términos de aprobación en la sociedad, Leonel y Luis están empatados y que el PLD se ha quedado en un tercer lugar. ¿Cuál es la realidad del mercado electoral en este momento? Nosotros tenemos un estudio reciente que fue, digamos, mandado a realizar directamente por nosotros con la finalidad de nosotros saber directamente qué está pasando. Y lo que nos dice ese estudio es que el presidente Abinader tiene una intención de votos de alrededor del 38.8%. El presidente Fernández tiene un nivel de intención de votos del 38.2%. Eso, en realidad, en términos de medición electoral, significa un empate técnico. Es decir, eso es lo que nosotros hemos encontrado al momento. De todas maneras, en el país se van a seguir haciendo estudios. Ahora bien, usted salir diciendo ahora que el presidente de la República tiene un apoyo de más de un 60%, eso es algo que no, o sea, que la realidad cotidiana lo viene desmintiendo. Es decir, no es posible que usted va a tener los índices de aprobación de los gobiernos están muy relacionados con esto que nosotros estamos hablando. O sea, no es cierto que si la economía no va bien para la mayoría, es decir, y lo que más afecta a la gente, como he dicho, es la inflación. Es la inflación, o sea, el impuesto más duro para la población se llama inflación. Entonces, si el gobierno no tiene claro ese tema y no logra reducir los niveles de inflación, no es verdad que su nivel de aprobación se va a mantener o que va a crecer, todo lo contrario.
la tendencia es a decrecer, y eso es algo que no es que yo me lo estoy inventando o un argumento que yo quiero utilizar para favorecer a mi organización, la Fuerza del Pueblo, sino que eso es lo que estamos viendo totalmente en toda la región de América Latina y en el mundo. Tú te buscas la lista de los gobiernos y en todos los lugares, y como han habido también incluso elementos de carácter mundial que han estado afectando las economías y la sociedad de los países, entonces, por supuesto, los gobiernos han sido afectados y en la mayoría de los lugares, fíjate que la última, digamos, proceso que se ha tenido fue hace un par de días en el Ecuador. ¿Qué pasó con Guillermo Lasso, el presidente ecuatoriano? Que él quiso hacer un referéndum para cambiar una serie de cosas y prácticamente, o sea, sacó una minoría, pero y a nivel entonces, porque se hizo conjuntamente con la renovación de las alcaldías, entonces el expresidente Rafael Correa, que está exiliado en Bélgica, es decir, desde allá con un programa que tiene en Twitter y tuiteando, derrotó, pero de una manera contundente al gobierno. Sí. La política, Entonces hay que poner los pies sobre la tierra. la política de alianza de la Fuerza del Pueblo, ¿cómo se está manejando? Bueno, Los partidos que la apoyan, ¿qué van a hacer? Pues estamos a ley ya de poco tiempo de la municipal y la sí, presidencial. bueno, nosotros hemos estado concentrados inicialmente en el trabajo de la Fuerza del Pueblo. La Fuerza del Pueblo ha venido con un proceso de crecimiento manifestado en números. Nosotros le entregamos el año pasado a la Junta Central Electoral un padrón de 1 millón de afiliados a la Fuerza del Pueblo. Próximamente, en los 3 primeros meses del año, no pasarán los 3 primeros meses del año, y nosotros esperamos llegar al 1,5 millones de afiliados, y al mes de junio tenemos proyectado alcanzar los 2 millones de afiliados. Digamos que esa es la base social y política en la cual se está sustentando la Fuerza del Pueblo. Naturalmente, en su momento, nosotros, por supuesto, siempre hemos tenido una política de concertación, de acuerdos, y en el momento en que esto sea posible ya trabajarlo, concretarlo, porque la propia ley electoral y de partidos políticos también pone plazos para esos acuerdos, etcétera. En su momento, entonces, nosotros anunciaremos los diferentes acuerdos a los que podremos arribar, pero nosotros queremos contar, tener como punto de partida esa base social. Ahora que usted habla de acuerdo, ¿ya hay acuerdo para aprobar la ley electoral en la Cámara de Diputados? Bueno, o sea, hay puntos ahí que están todavía en controversia, pero la orientación nuestra siempre ha sido la de esclarecer lo mejor posible las cosas, que la Junta Central Electoral pueda tener los instrumentos adecuados para ejercer su función, y en esa orientación nosotros vamos a procurar siempre facilitar las cosas. Naturalmente que
en aquellos puntos que no sean los más convenientes para la democracia dominicana, nosotros siempre vamos a estar atentos a eso, porque si hay algo en lo cual nosotros hemos hecho un gran esfuerzo es en el sentido de que el país se mantenga dentro del marco constitucional que está establecido. Antes de irnos. Y por tanto, eso es, porque eso es lo que garantiza la estabilidad política y social. Antes de irnos, si el expresidente Leonel Fernández fue presidente 3 veces, de ganar las elecciones, ¿cuál sería su prioridad entonces? Bueno, eso nosotros justamente, una de las cosas a las que estaremos abocados también en este proceso, nosotros tenemos que presentar al electorado una plataforma electoral, un programa de gobierno que sin duda va a ser un programa muy completo, porque nosotros tenemos estructurada el partido, además de las estructuras territoriales y de toda la organización, nosotros tenemos un secretariado, y ese secretariado que tiene un total de 54 secretarías, todas estructuradas con técnicos y compañeros con mucha formación. Entonces, a partir de esa secretaría, nosotros vamos a ir construyendo una propuesta programática, pero sin duda, tú lo puedes asegurar, que serán prioridades para nosotros. Primero, por un lado, o sea, rescatar a la población de ese nivel de inseguridad en el cual está viviendo. O sea, el pueblo dominicano se siente en estos momentos muy desprotegido y el Estado tiene que dar garantías de protección al ciudadano, de protección a su seguridad, a su vida, a su familia. Esa es la primera cosa. En segundo lugar, está también el tema del manejo de la economía y el manejo de la creación de una política de empleos mucho más amplia y que le dé también más posibilidades a esa gran masa de dominicanos, muchos con estudios en el exterior, muchos jóvenes que salen de las universidades y mucha gente que sin tener estudios, pero que busca la posibilidad de tener una micro o una mediana, una pequeña o mediana empresa. Trazarse un futuro. Trazarse un futuro. Entonces, muchas gracias. Allí nosotros estaremos concentrando los esfuerzos y por supuesto, siempre como lo ha visualizado el presidente Fernández, con un desarrollo de la institucionalidad pública.